¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares y poder saludarlos. Quiero invitarle a que me dé un like a este video para lograr posicionarnos como contenido apto para las redes y que pueda llegar a más personas. También quiero invitarle a que usted se convierta en un buen evangelizador. Con un gesto muy sencillo, comparta este video en sus redes sociales y Dios bendecirá abundantemente su vida. Vamos a comenzar el día de hoy y siempre me gusta hacerlo reflexionando sobre una frase de alguna persona o algún personaje famoso. Ahorita me viene a la mente lo que dijo Friedrich Nietzsche, uno de los principales exponentes del pragmatismo, incluso ateo. Él decía esto: el hecho que no podamos probar la existencia de algo no es argumento suficiente para decir que ese algo no existe. Con esto queda demostrado, según este pensamiento filosófico, que el hecho que no se pueda demostrar la existencia de Dios no es argumento suficiente para decir que Dios no existe. Empecemos, hermanos, invocando el Espíritu Santo. Levante sus manos y diga conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero hablarles de que rendirse no es una opción. Últimamente, mucha gente, cuando me ha tocado hablar y aconsejar, encuentro con gente que el común denominador de las frases ante las circunstancias que les toca vivir, muchas veces difíciles y adversas, es: hermano Jimmy, ya no sé qué hacer, estoy a punto de rendirme. Parece ser que las situaciones que nos toca vivir se vuelven adversas, pero son las circunstancias que hacen que esas situaciones cambien. Pueden hacer las circunstancias que las situaciones se vuelvan favorables o también se vuelvan adversas. A veces se vuelven tan adversas que cuando cambian estas circunstancias pareciera que todo terminó, que ya no hay más que hacer, que lo único que queda es rendirse. Ese es el camino que toma mucha gente que no ha puesto su fe en Dios. Rendirse para ellos es una opción, pero para lo que hemos puesto la fe en Dios, esa no es una opción. En la Biblia encontramos una historia de 3 jóvenes que pasaron una situación parecida o peor que la que podemos enfrentar muchos de nosotros. Está en el libro del profeta Daniel. Encontramos a 3 jóvenes que estaban bajo el imperio del rey pagano Nabucodonosor, que había conquistado Jerusalén. Y aunque había llenado de gloria todo su imperio y abierto oportunidades y prosperidad para los que estaban bajo su imperio, era un rey pagano, era el rey sirio. Y por tanto, todas sus prácticas y costumbres iban en contra de aquellos que adoraban al único y verdadero Dios. En cierta ocasión, el rey Nabucodonosor mandó a levantar una estatua altísima y decía que quien no adorara la estatua sería condenado a la pena capital. Sería arrojado a un horno de fuego ardiente y nadie podría librarle de sus manos. Aquellos 3 muchachos judíos que habían resuelto no contaminarse
con la comida que le daban al rey, con las costumbres que tenía el rey, con todas las prácticas paganas del pueblo sirio, habían decidido tampoco postrarse ante la estatua. Esto llegó a oídos del rey, que muy enojados los convocó y les dijo: es cierto que ustedes no quieren postrarse ante la estatua que he levantado ni servir a mis dioses. Sepan que si no lo hacen, los voy a condenar a muerte, los aventaré al horno de fuego ardiente, y que Dios podrá librarlos de mis manos. Los tres muchachos le dijeron al rey: Rey, no tenemos que responderte ante eso, pero has de saber que el Dios al que servimos ha de librarnos de ese dolor, de ese tormento. Pero si no lo hace, tienes también que saber que no vamos a postrarnos ante tu ídolo, ni vamos a servir a tus dioses. El rey Nabucodonosor, muy enojado, mandó a encender, dice el libro del profeta Daniel, 7 veces más el horno que de costumbre. Era tanta el calor, la fuerza que tenía ese horno, que la llamarada mató a los verdugos que llevaban a aquellos muchachos que sin piedad fueron arrojados al horno de fuego ardientes. Cualquiera diría: qué historia más triste la que nos estás contando, hermano Jimmy. Sí, pero no hemos terminado aún. Lo que sucede es que aquí es donde empieza la verdadera historia. Mucha gente cree que se terminó todo. Es más, los que estaban alrededor de aquel acontecimiento seguramente decían para sí mismos: pobres muchachos, qué muchachos más tontos, que les costaba doblar la rodilla un ratito, pero iban a salvar sus vidas, sus bienes, sus prestigios, su puesto. Solo tenían que doblar las rodillas falsamente. Además, Dios entendería que no lo hacían de corazón. Muchas veces nos vemos tentados incluso a renunciar a nuestras propias convicciones, a nuestra propia fe, cuando vemos que las circunstancias son tremendamente adversas. Recuerdo cuando era niño, con mi papá salíamos mi hermano y yo a caminar los días domingos por la mañana. Subíamos un cerro que estaba cerca de nuestra casa y la costumbre de mi padre era llegar hasta la cima del cerro y de ahí regresarnos a casa. Era una aventura apasionante porque lo hacíamos a través de veredas y cañaverales. Era muy lindo aquel paseo. En una ocasión, papá nos despertó y nos apuró para que fuéramos a acompañarle. Yo recuerdo que rápido me puse la ropa y en aquella ocasión me puse unos zapatos de estos ordinarios de todo terreno de cuero, y en la premura olvidé ponerme calcetines. Y así me fui con mi hermano y mi padre a caminar, a hacer esa caminata acostumbrada. Llegamos al final del cerro, como llegábamos siempre, y al estar allá, pues estábamos un rato, respirábamos aire puro y luego nos regresamos. Cuando yo empecé a caminar, empecé a sentir molestias en mis pies porque el roce de la piel con el cuero empezó a lacerar mis pies y empezaron a ampollarse. Al cabo de un rato, las ampollas se explotaron y la carne viva empezó a rozar con el cuero. Mi papá notó de que yo empezaba a cojear y me decía: hijo, ¿qué te pasa? ¿Te sucede algo? Y le decía: sí, papá, me duelen un poco los pies, siento que me arden. Y me dijo que me quitara el calzado. Cuando me quité los zapatos, se dio cuenta que mis pies estaban todos ensangrentados y llagados por el roce que había tenido con aquel zapato de cuero. Sin embargo, me instó a seguir caminando. Me dijo: ¿crees que aguantas? Y yo le dije: sí, papá, voy a hacer el intento. Y traté de seguir caminando. Pero durante un tiempo después, definitivamente ya no podía, no aguantaba el dolor de mis pies. Y cuando ya estaba a punto de rendirme, mi papá hizo algo inaudito que nunca voy a olvidar. Fue una experiencia maravillosa. Mi papá me agarró, me tomó y me puso en su espalda y me cargó, y junto conmigo a sus espaldas
empezó a caminar de regreso a casa, y al llegar a casa pues me curaron, me limpiaron las heridas y pues todo fue una larga historia. Queridos hermanos, así es Dios con nosotros. Lo importante es que Él se da cuenta que tú no te quieres rendir, que tú quieres dar el siguiente paso, pero Él siempre va a estar ahí para salvarte y protegerte, para no permitir que te pase nada. Así pasó con los 3 muchachos. Por eso te decía, la historia no terminó allí. Después de que se apagó el horno, que estaba excesivamente encendido, se asomaron los sátrapas, los prefectos y el rey mismo a la boca del horno para ver qué había quedado de aquellos jóvenes, y se dieron cuenta que los 3 muchachos cantaban alabanzas y bendecían a Dios en el fondo del horno. Y según el relato bíblico, ni siquiera el olor al fuego se les había pegado. Sus ropas no se habían chamuscado, ni uno solo de sus cabellos se había quemado. El rey, sorprendido, mandó a sacarlos y prometió en aquel entonces que todo el que hablara mal en contra del Dios de aquellos 3 muchachos sería exterminado de la faz de la tierra. Queridos hermanos, así es como Dios muestra su gloria. A veces permite que lleguemos hasta el borde, hasta el extremo, hasta la situación más dura, pero aunque nos aprietan, no nos aplastan, porque Dios estará con nosotros. Él quiere que no nos rindamos, nos invita a ser firmes y valientes, nos invita a no darnos por vencido. Dado que eres valiente y si eres cobarde, mi justo vivirá por la fe, pero si se acobarda, dice Dios, ya no me complaceré en él. Querido hermano, en la situación que tú estás viviendo, sé que es difícil, sé que es duro. A lo mejor estás en un problema financiero, en un problema de salud, en un problema de familia y estás ya a punto de rendirte, pero no desmayes. Pronto viene la ayuda de Dios. Padre bueno, gracias por habernos dado esta charla y reflexión. Te pido por las personas que en este momento están viviendo una situación conflictiva, difícil y extrema, y a lo mejor están a punto de rendirse. Perfecciona tu poder y tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que sean levantados en victorias y tú les muestres tu gloria, y que no hay un Dios que pueda rescatar y bendecir de la manera en que tú lo haces. Muchas gracias, Señor, por regalarnos estos espacios, y te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo y contemplando este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por acompañarnos, y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.